Perfecto. Bueno, este nuevo medio de solución de controversias que para nosotros ya no es novedoso, es lo que denominábamos antes de esta nueva ley, es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es un mecanismo exclusivo antes de esta nueva ley para obra pública. Sin embargo, en este cambio normativo, se ha incorporado también para suministros. Hay una excepción para poder resolver controversias a través de este mecanismo en estos bienes, en el caso de suministro. Vamos a ingresar a nuestro tema, razón de desarrollo del día de hoy. Bueno, ¿qué es una Junta de Prevención de Disputas? Su nueva denominación. Esta junta, como bien lo saben, es un medio alternativo de solución de controversias que se utiliza en la ejecución de obra pública o, bueno, de obra en general, en nuestro caso con la normativa de las obras públicas, y que a través del cambio normativo ahora es obligatorio a partir de los 10 millones de soles o obras que tengan el monto contractual mayor a 10 millones de soles, van a estar obligados o están obligados actualmente a incorporar este mecanismo dentro de las formas de resolver las controversias que se pudieran dar en la ejecución contractual. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el legislador en un inicio le denominó Junta de Resolución de Disputas y ahora le agregó una denominación más que es la prevención? Bueno, nace esta denominación a razón de que la Junta de Resolución de Disputas, que en un inicio en nuestro país lo incorporamos en la normativa, es a razón de los modelos internacionales que nosotros venimos adoptando como país. Y bueno, ustedes, para nadie es novedad que las JRDs entran a nuestro país en un primer momento, se puede ver de manera más masiva, es cuando se ejecutan las obras para los Juegos Panamericanos. Y es ahí que ellos no tenían un contrato a través de la ley de contratación pública, pero sí de otros contratos estandarizados que se utiliza a nivel internacional, donde incorporaron esta figura. Entonces, este mecanismo a nivel internacional se le conoce como los dispute board. Sin embargo, nosotros, los peruanos, pues siempre a veces adoptamos y le ponemos denominaciones según a nuestras interpretaciones que tengamos y le hemos denominado Junta de Resolución de Disputas. En un inicio, esta denominación ha generado una confusión en los usuarios directos, que son las instituciones públicas, como también las empresas que han ganado la buena pro y han suscrito contratos con el Estado. Y es que por el hecho que se denomina resolución de disputas, se entendía automáticamente que solo este mecanismo se implementaba o se acudía a este mecanismo cuando existía controversias, pues como su propio nombre lo indicaba, era para resolver las controversias. Sin embargo, no es así, porque la razón o la característica principal de una JRD o de un dispute board es la prevención, no la resolución. La resolución ya es la última ratio o el último paso que se puede generar cuando estamos en medio del servicio o utilizando el mecanismo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Bueno, es por eso que se le otorgó la denominación de prevención, porque en un inicio había una falta de claridad en los términos, ¿no? Ahora, hay cambios inesperados en el alcance del proyecto, que esto, bueno, en todo lo que es ejecución de obra, pues siempre se da. No he escuchado a ningún ingeniero o contratista que nos dé fe o que nos indique que se ha iniciado un proyecto de ejecución de obra que no haya tenido una controversia o algún problema, alguna controversia, por más mínima que sea, en su desarrollo de esta ejecución. Y es por eso que era importante incorporar este mecanismo. Ahora, los retrasos en los pagos y la falta de liquidez también generan, ¿no? Estas controversias en la ejecución de obras y las disputas legales y malentendidos entre las partes que siempre se dan, ¿no?
somos un país altamente conflictivo en el sentido de que todo queremos llevarlo a controversias, ya que tenemos mecanismos a la mano para poder resolverlos, como la conciliación y el arbitraje en su primer momento. Y ahora, pues tenemos este tercer mecanismo. Ahora, los cambios imprevistos en la normativa o la legislación también que se da. La ley de contrataciones públicas es una norma que constantemente viene siendo modificada, y esto tenemos la experiencia con la anterior y lamentablemente pues se está repitiendo la misma historia con esta nueva ley que, bueno, el 22 de abril ha entrado en vigencia y ya existe algunas modificaciones que viene sufriendo. Ahora, la parte más importante de estos cambios que se ha dado con esta nueva normativa es específicamente al rol del adjudicador, ¿no? Ya se ha identificado de manera más detallada el rol que debe cumplir los adjudicadores. En una primera experiencia, cuando se denominaba JRD, la labor principal, actualmente creo, la labor principal del adjudicador era la resolución de controversias a través de la presentación de peticiones o solicitud de decisiones por parte de este panel de expertos. Entonces, el adjudicador o sea, la mayor actividad que tenía era resolver, ¿no? Y quizá porque las partes desconocían la función preventiva, que como les dije, era la razón principal por la cual este mecanismo ha sido incorporado en nuestra normativa, pues no era usado con mucha habitualidad. Entonces, yo creo que ahora con esta modificación de la nueva Ley General de Contratación Pública, lo que han querido resaltar respecto de este capítulo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es dar a conocer a los usuarios directos cuál realmente es el rol que deben de cumplir estas juntas a través de sus adjudicadores. Bueno, ¿y qué es un adjudicador? ¿No? En un inicio, en nuestra normativa anterior, no teníamos una definición específica, era una definición general y se decía que el adjudicador era un profesional experto en obras. Era solo eso, el concepto que tú encontrabas tanto en la directiva como en el reglamento sobre lo que era un adjudicador, a diferencia de lo que tenemos en el mecanismo del arbitraje, que tenemos incluso una ley donde detalla en qué consiste, quién es el árbitro, quiénes pueden ser árbitros, y con sus leyes complementarias donde menciona qué características debe tener un árbitro que resuelva controversias en contrataciones públicas. Entonces, bueno, ahora sí, yo creo que se ha especificado un poco más quién es el adjudicador y es quien va a resolver conflictos en una junta de prevención y resolución de disputas. Y esos adjudicadores son expertos con conocimientos técnicos y legales. Acá ya especifica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, ahí ya no solo se puede decir, si estamos hablando de conocimientos técnicos y legales, que sean exclusivamente ingenieros, puede estar integrado de abogados, eso también se entendió en la anterior ley, pero ahora ya se dice que estos ingenieros, arquitectos, abogados tienen que tener el manejo de estos dos conocimientos, el técnico y el legal. Por otro lado, ahora, ¿cuáles son los requisitos que la nueva normativa ha detallado para ser adjudicador, para ejercer la función de adjudicador? Bueno, antes los requisitos eran a criterio del centro que podía especificar, solo se decía que tenía que ser un profesional experto en obra y se detallaba que el presidente o el adjudicador único tenía que ser ingeniero y no decía, no daba mayor información. Sin embargo, ahora sí se ha detallado un poco más estos requisitos y dentro de ellos es que, bueno, primero, que estos adjudicadores para ejercer la función tienen que pertenecer a una nómina, ¿no? De un centro que administre JPRD y este centro a su vez tiene que tener el requisito de estar inscrito en el registro de centros de arbitraje que le ha denominado el OS ahora REGAF. Y si no pertenece a este registro de este centro, pero está tal vez en el registro de otro centro y las partes decidieron
de elegir a este profesional que está en la lista general del regajo, porque ojo que el regajo finalmente va a adoptar todos los registros de los centros. Entonces, basta que estés en un registro de uno de los centros que está a su vez inscrito en el regajo, tú ya eres parte del registro nacional de adjudicadores, pero dice que se debe ser confirmado por el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque también en esta nueva normativa el legislador ha dado la opción a que los requisitos mínimos lo establece la nueva norma. Sin embargo, cada centro tiene el criterio, tiene su propio criterio para poder establecer los requisitos, ¿no? En la institución que yo hoy laboro, bueno, los requisitos son similares a los que pide el regajo. Sin embargo, nosotros sí tenemos un número de años de ejercicio profesional, que son 10 años, por ejemplo, ¿no? Que tengan capacitación en habilidades blandas, en derecho, en contratación pública, para poder garantizar que este adjudicador ejerza sus funciones con mayor garantía de experiencia y de conocimientos. Asimismo, bueno, dentro de esto es que o sea, los centros van a tener un procedimiento de confirmación si es que el adjudicador elegido por las partes o propuesto por las partes no se encuentre en el registro del centro. Asimismo, se establece que debe de acreditar como un mínimo de 80 horas en negociación, mediación y comunicación efectiva y contar con estudios de especialización. Bueno, específicamente, lo que dice en la nueva norma es que tenga el conocimiento del manejo de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el adjudicador no solo debe de tener la tarea de tener el conocimiento técnico y el conocimiento legal, sino también tiene que tener una característica principal que lo pueden tener los conciliadores, que lo pueden tener los árbitros, pero en el caso del ejercicio de tu función como adjudicador, tienes que tener debe ser mayor desarrollado estas habilidades blandas. Entonces, para eso debes de tomar cursos sobre negociación, comunicación efectiva, para poder garantizar un servicio óptimo. Por otro lado, según el tipo del contrato, bueno, acá como les decía, en el caso de obras, al menos un adjudicador debe de ser ingeniero. Bueno, esto es referente a cuando es único. Puede darse la posibilidad, como ahora es obligatorio, a partir de 10 millones y hasta antes de 10 millones a 50 millones, puede ser adjudicador único. Y a partir de 50 millones recién se puede componer una junta de 3. Entonces, acá establece que en el caso de obras, si es que va a ser un adjudicador único, tiene que ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Y quien va, si es que es mayor a 50 millones, puede ser integrado por otro profesional. Ahora, la garantía y la exigencia que antes no estaba en la norma es que ahora solicita que este ingeniero y este arquitecto tiene que garantizar experiencia como proyectista, supervisor o residente de obra, ¿no? Quizás ese requisito, en el caso, digamos, que sea un profesional del derecho, no lo pueda cumplir porque en la vida, pues, un abogado va a poder garantizar una experiencia como proyectista, supervisor o residente. Sin embargo, acá hay una salvedad que indica en los requisitos para ser este adjudicador, señala de que si no cumple estos requisitos, puede cumplir los requisitos del artículo 77.7 de la ley de contratación. ¿Qué dice en este artículo? Bueno, ahí señala que para ser adjudicador puedes cumplir los requisitos de experiencia como árbitro. Si tú has logrado tener esos requisitos que te piden mínimos como árbitro, puedes cubrir los requisitos que te pide para ser adjudicador. Ahora, en el caso de suministro, dice que al menos un adjudicador debe tener experiencia, conocimiento en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto también es una especialidad, ojo, puede haber en una nómina varios profesionales que son adjudicadores, especialistas
en lo que es temas técnicos y legales de una ejecución de obra, pero no conocen del tema del Sistema Nacional de Abastecimientos. Entonces va a haber una lista especial para los adjudicadores que sean especialistas en suministro, ¿no? Y bueno, y acá una de las características específicas que nos pide uno de los requisitos es que tenga experiencia y conocimientos en el Sistema Nacional de Suministro. Bueno, ahora, estos adjudicadores, bueno, ahora se está detallando cuáles van a ser sus funciones. Ya lo teníamos. En la anterior norma eran tres principales las funciones que cumplían estos adjudicadores, que era la función consultiva, la función preventiva y la función decisoria. Pero como les comentaba, lo que más se utilizaba era la función decisoria porque, bueno, el nombre te guiaba a que cumplía solo esa función y quizás la preventiva no se desarrollaba porque las partes no lo permitían. Y cuando digo que las partes no lo permitían, es porque como estábamos en un proceso de implementación de este nuevo mecanismo, no existía la cultura entre las partes, sea contratistas y entidades, de poder facilitarle la información a su JRD. Entonces, eso, esto no permitía que los adjudicadores puedan tener el detalle de la información para poder prever las posibles controversias que se puedan generar, digamos, en un proceso, ¿no? No, perdón, en la ejecución de un proyecto. Entonces es importante ahora, se está resaltando la preventiva y es responsabilidad de las partes documentar y hacer conocer a su junta sobre todo lo que está sucediendo en la ejecución. Entonces, estas funciones, bueno, acá como lo mencioné, dice es asistir a las partes en la prevención de discrepancias y desacuerdos. Y esto, ¿quién lo puede lograr? Un adjudicador, obviamente que tenga experiencia de larga data sobre ejecución de obra, porque solo alguien que ha tenido varias experiencias en proyectos de ejecución de obra puede prevenir qué es lo que va a pasar, porque ha tenido una obra donde ha sucedido lo mismo o ha habido algunas implicancias respecto de un tema y cuando estamos en la ejecución de una obra similar, por el mismo, puede ser hospitales, carreteras, saneamientos, entre otras, tú puedes con esa experiencia prever, ¿no? Pero, o sea, eso no solo le va a bastar de la experiencia que tenga el adjudicador, sino también de la información que le brinden las partes para que su labor del adjudicador sea óptima. Asimismo, ellos pueden emitir una opinión consultiva respecto de algún aspecto contractual o técnico que constituya una potencial controversia. Estas opiniones están tal cual como en la anterior norma, no son vinculantes, es decir, son opiniones que las piden las partes y que no necesariamente pues las partes tengan la obligación de allanarse al 100% a lo que digan. Pero la razón de una opinión es que las partes pues aclaren alguna duda. O sea, tú no le preguntas algo a un panel de expertos para que luego tú no lo tomes en cuenta, ¿no? Se entiende que tú consultas porque sabes que estas personas son expertos, conocedores de lo que es la ejecución de obra y estas dudas van a ser aclaradas a través de estos profesionales. Todo. Ahora, emitir decisiones vinculantes para las partes respecto de las controversias. Esta es la tercera función decisoria, que es cuando las partes ya llegaron a un punto de que no, a través, digamos, de una prevención o a través de una consulta, no arribaron a un consenso entre las dos partes. Entonces, al final sí acuden a la opinión vinculante, o sea, con carácter o sea, para que me entiendan, no son apelables, ¿no? Son cosas definitivas y que las partes están obligadas a cumplirlas sí o sí. Entonces ahí ellos van a emitir estas decisiones, las partes van a pasar por un procedimiento porque cuando tú le pides tanto una opinión, hay un procedimiento, hay un plazo que ha establecido la norma. El plazo en el caso de las decisiones se ha aumentado. Antes eran 15 días lo que establecía en la directiva, ahora está estableciendo 20 días. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que
debió de manejarse estos plazos según la complejidad de la obra, porque hay obras que no necesitan que, para que responda o manifieste lo conveniente su posición, la parte emplazada cuando se pide una decisión, se tome 20 días, ¿no? Estamos hablando casi de un mes. Entonces, si antes se terminaban las resoluciones que se sometían a decisión, eran 8 semanas, porque ese era el promedio que la norma daba y que en el cálculo era un aproximado de 8 semanas, ahora es más, ¿no? Entonces, quizá la idea era realmente que se mantenga esa inmediatez que tenía la Junta de Resolución de Disputas de resolver los problemas, ¿no? Y evitar de que se alargue. Esperemos que no suceda lo mismo que está pasando actualmente con el arbitraje, que se está judicializando el arbitraje y el medio que en un principio se decía que era rápido, inmediato, al final está perdiendo ese concepto. Entonces, bueno, los criterios de los plazos lo ha establecido el legislador y bueno, ahora estamos en 20 días alargados, ¿no? Se ha alargado el procedimiento. Ahora, y otras que establezcan en el contrato tripartito. Ojo que la relación contractual que van a hacer entre los adjudicadores, el contratista la entidad se denomina el contrato tripartito donde las partes van a pactar. Ahora, este contrato tripartito no es una redacción al antojo de las partes. Tenemos un modelo, tenemos proformas que nos otorga, que nos ha otorgado en la directiva el legislador. Entonces, sobre ese modelo es que las partes podemos agregar algunas otras obligaciones que se establezcan. Por otro lado, avanzo rápido. ¿Cuáles son bueno, estas funciones? Bueno, también se ha agregado funciones informales durante las reuniones, o sea, dentro de un mes, el ejercicio del adjudicador va a tener obligaciones como las visitas de obra, pero también las reuniones, ¿no? Y se establece, ¿no? Que va a haber reuniones, visitas al sitio de proyecto, y si la JRD detecta una posible discrepancia en cualquiera de de esos dos actos, él puede recomendar a las partes resolverlas directamente y evitando que se convierta en un conflicto formal. Y es que eso en la realidad, con nuestra experiencia que tenemos, muchas veces dependiendo del grado de experiencia y de conocimientos que tenga el integrante de una JRD, pues puede cumplir esta función y puede ayudar a que las partes lleguen a un consenso, planteándoles también posibles soluciones, pero que al final las mismas partes van a tomar la decisión. Ahora, si las partes no logran resolver el desacuerdo, como les decía, pues puede intervenir a iniciativa propia o a solicitud de parte con el consentimiento, ¿no? de la otra y asiste para alcanzar acuerdos, los cuales deben quedar por escrito, ¿no? Ahora, ¿cómo quedan, no? Son conversaciones conjuntas o reuniones separadas. Ahora puede hacer esto está establecido en la nueva directiva. Antes, por el tema de la independencia e imparcialidad que debían cumplir los adjudicadores, o sea, era muy custodiado su función donde las partes de manera independiente podían tener una conversación con su adjudicador, pero siendo una de las técnicas que se utilizan las habilidades blandas, las reuniones solo con una de las partes, creo que el legislador ha, ha evaluado esta posibilidad y ahora sí se está estableciendo que puede haber conversaciones o en reuniones donde estén las dos partes o estén de manera separada e independiente con cada una de ellas para quizás escucharlos de manera más directa y poder entender cuál es el interés que tiene detrás de una posición. Entonces, pero esto dice que sí debe haber una aprobación previa de ambas partes de que va a haber reuniones separadas, ¿no? Ahora, los comentarios o apreciaciones pueden ser orales o escritos y cualquier otra forma que la JRD considere útil para evitar los conflictos. Las opiniones o propuestas hechas por la JRD durante la asistencia informal no la comprometen ni la vinculan. Es decir, muchas veces estas asistencias informales son con la información que en ese momento le están dando y él puede o los miembros de la JPRD pueden dar alguna posible posición, ¿no?
pero por eso es que dice, no los pueden comprometer ni vincular, porque cuando ya presentan decisiones, o sea, solicitud de decisiones, ahí ya está más desarrollado, está incluso con medios probatorios adjuntos, entonces puede que la posición que en un inicio tenía en una reunión luego cambie, ¿no? Porque tiene un panorama mucho más claro. Bueno, acá está la opinión consultiva, la solicitud del procedimiento, quién puede solicitarlo, cualquiera de las partes con consentimiento de la otra, sobre qué se consulta, son aspectos contractuales y técnicos. Eso está bien resaltado también en la directiva, porque dice que no puede consultarse temas, digamos, que le correspondan a otro profesional, como quién sería este, el supervisor o el proyectista. Entonces, aspectos técnicos y contractuales que puedan generar discrepancias. Y si es que después de haber consultado a tu supervisor o tu proyectista, aún continúa la controversia ahí recién, acreditando que has cumplido ese procedimiento previo, puedes consultarlo a tu JPRD. ¿Cómo se presenta la consulta? Bueno, es por escrito y en forma de pregunta clara y concreta. La contraparte debe dar su conformidad o proponer precisiones en un plazo de 2 días y la JPRD puede ayudar a definir el alcance de esta consulta. Bueno, respecto de esta opinión consultiva, aquí están los plazos que les decía. El plazo para emitir la opinión son 15 días. Ahora sí hay un plazo. Antes podía darlo en el momento. Bueno, estaban contados desde la aceptación de la consulta y si es compleja, la JPRD puede pedir una ampliación de plazo antes del vencimiento. Todos estos datos que les estoy dando en estos dos últimos slides es lo que se ha incorporado en nuestra nueva norma. Antes no estaba detallado de esta manera, ¿no? Ahora, la entrega de la opinión se comunica por escrito dentro del plazo establecido, que era 15 días, o su ampliación. Y bueno, ¿cómo es la naturaleza de esta opinión? Como les decía, es no vinculante, no compromete la posición de la JPRD y pueden hacer ¿qué pueden hacer las partes luego de tener esta opinión? Pueden buscar un entendimiento directo entre ellas o pueden solicitar una asistencia informal de la JRD para alcanzar a un acuerdo. Entonces, estos son ahora los nuevos procedimientos más detallados. O sea, no es que no había, sino que están ahora un poquito más detallados. Ahora, respecto de la decisión vinculante, cómo se inicia el procedimiento, cuando surge una controversia que no pudo resolverse por la asistencia informal, como les decía. Esta solicitud la parte interesada presenta una petición al centro con una descripción clara y concisa de la controversia. Ojo, estas peticiones o estas solicitudes no necesariamente tienen que estar redactadas por un profesional del derecho. Lo puede hacer el ingeniero, lo puede hacer el administrador del contrato, dependiendo, ¿no? Quién esté representando a la entidad, porque no tienen una redacción, o sea, no exige una redacción al nivel, digamos, de una pieza procesal redactada por un profesional del derecho, ¿no? Con tal que sea clara, concisa y se adjunte los medios probatorios para que acredite lo que estás pidiendo, es suficiente, ¿no? Ahora, obviamente que van a ser profesionales que están relacionados o están dentro del equipo de la obra, ¿no? Ellos van a ser, o sea, por ejemplo, en algún momento había una confusión si esto lo tenía si estas decisiones, que estas solicitudes lo tenía que redactar la Procuraduría, ¿no? En este caso, cuando está en pleno ejercicio de una junta, son las partes directamente, ¿no? Quienes están participando de la ejecución, porque la Procuraduría no es parte de la ejecución de la ejecución contractual propiamente, ¿no? Y en este caso de la ejecución de un proyecto. Entonces, por eso es que no necesariamente requiere ese nivel, digamos, de conocimiento legal. Ahora, el procedimiento se rige por una directiva, bueno, la directiva que nos ha otorgado el OS, que define las condiciones, plazos y pasos, perdón, y la naturaleza de la decisión, pues la decisión como al contrario de la consulta, pues esta sí es vinculante y es obligatoria desde su notificación y también tiene la posibilidad de solicitar, después de ser notificado por esta decisión, correcciones y aclaraciones que también son vinculantes desde su notificación.
Entonces, importante también ese detalle que nos ha brindado ahora en la nueva ley. Ahora, la decisión vinculante, su cumplimiento de la decisión y sus consecuencias. Bueno, estaba establecido. ¿Qué pasaba si es que la parte no ejecutaba lo que había establecido en una decisión? Bueno, se dice que es obligatorio, ninguna autoridad puede impedir su incumplimiento, o sea, no puede solicitar una medida cautelar, una acción amparo, ningún tema, ningún otro mecanismo contra una decisión, ¿no? Tiene mérito ejecutivo, está establecido en el artículo 80 de la ley, y se debe cumplir aún si alguna parte se reserve el derecho de ir a un arbitraje, o sea, no impide la reserva del derecho de poder someterlo a controversia mediante el arbitraje el que no se cumpla. Su incumplimiento ahora es causal de resolución de contrato y ahora sí está establecido, ¿no? Puede dar lugar a la ejecución judicial o arbitral también, ¿no? Este incumplimiento. Y los pagos, si la decisión implica un pago, la entidad contratante debe realizarlo en el siguiente proceso de pago, la siguiente valorización, cómo se establezca, ¿no? Ahora, los plazos sobre el arbitraje y la disolución. También esto se ha regulado ahora en esta nueva norma. Y bueno, los plazos claves son las opiniones emitidas fuera de plazo, son ineficaces. Incluso, ojo, si el adjudicador te notifica una decisión fuera de plazo al margen de que no son eficaces, el detalle es que también es una causal de resolución de contrato tripartito. Ahora, las controversias pueden someterse a arbitraje dentro de 30 días hábiles, ¿no? Tras la entrega final en caso de suministro o la recepción total en caso de obra. Hasta antes de estos dos actos que sucede en la entrega de un bien o perdón, de un, claro, o la recepción de la obra, no puedes presentar tú a un arbitraje, tienes que esperar que se dé la recepción total de la obra, la entrega final, para poder recién computar desde esa fecha los 30 días para iniciar tu controversia, porque tienes que evaluar, no se trata de presentarlo porque es un procedimiento, debe de haber un informe de costo-beneficio. Ahora, los casos especiales es que si la JPRD no emite decisión a tiempo o se disuelve, porque puede suceder eso, se habilita el arbitraje. Es decir, en el caso que les decía, ¿no? Dentro del plazo que él tenía que emitir su decisión, no lo hizo, puede presentar esa controversia porque no va a quedar en el aire a arbitraje de manera inmediata. Ahí sí no tiene que esperar la recepción de la obra. Ahora, si digamos, se resuelve, ¿no? Porque como les decía, es causal de resolución del contrato tripartito también, ¿no? Bueno, esos son los dos supuestos. Ahora, en la suspensión de la ejecución contractual, también la JRD suspende actividades, salvo si debe emitir una decisión. Ojo, esto también es importante porque ha pasado mucho que a veces una de las causales de suspensión del servicio de JPRD es la falta de pago. O sea, el centro y los adjudicadores están facultados a poder suspender el servicio si es que no tienen el pago. Pero si es que tienen una actividad, es decir, tienen una decisión en pleno trámite, o estaban en pleno procedimiento, tenían que notificar, esto ya depende, dice, esto depende de de la voluntad de los adjudicadores si lo suspenden o continúan el trámite. Generalmente lo que yo he visto es que continúan el procedimiento del plazo para que le corran traslado, la citación a esta reunión o audiencia que le denominan, incluso sobre ello también piden información adicional y recién ya suspenden para que ellos tomen el plazo para emitir la decisión. Ahora, restitución de la JPRD. Si se disuelve, porque antes no había no está regulado esto, pero ahora dice o establece en la norma que si se disuelve, debe conformarse otra JPRD en 30 días calendario. Antes se quedaba así, o sea, en el aire, porque no había un plazo establecido. Tampoco decía que tenía que recomponer, ahora ya lo establece. Y dice que el plazo para poder volver a conformar la nueva JPRD son 30 días. No hacerlo es causal de resolución también. Creo que he corrido
si estoy en el tiempo, esas serían los cambios más resaltantes que se ha dado en este nuevo mecanismo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Muchísimas gracias, Renato. Muchas gracias, doctora, por su aportación y su exposición. Sí, estoy seguro que ha sido muy fructífera y provechosa para los asistentes en esta conferencia. En unos minutos regresará con el tema de las conclusiones, pero por mientras seguiremos con el transcurso de desarrollo de esta quinta mesa enfocada en la obra pública en la ley 32069, para lo cual se desarrollará el tema de reactivación de obra pública en la nueva ley de contrataciones públicas, de contratación pública. Para ello contamos con la presencia del doctor Sandro Hernández, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la misma universidad. Se ha desempeñado en diversas entidades públicas como la Corporación Financiera de Desarrollo, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud y la Contraloría General de la República. Ha sido director técnico normativo en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, docente de distintas universidades y especialista en contrataciones del Estado. Actualmente es socio fundador del estudio Hernández Díez y Abogados. Sin más, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, mi estimado Renato. Bien, vamos a tratar, primero que nada, agradecerle a Jorge y al CAE por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes en esta oportunidad, ¿no? En estos congresos que siempre el CAE va desarrollando sobre diversos temas vinculados a la contratación pública y al arbitraje, que resultan pues de vital importancia para el desarrollo del país, no solo porque la contratación pública tiene un impacto importante. Hace unos años representaba casi el 14% del PBI, ahora ha disminuido sustancialmente ese porcentaje y ello pues tiene que ver precisamente con un problema en la ejecución contractual y que tiene que ver precisamente porque las obras muchas veces se ven paralizadas y el gasto público también se ve afectado, ¿no? Entonces esa deficiencia en la ejecución de las contrataciones públicas, deficiencia que los problemas, las controversias que surgen a partir de la ejecución contractual y esta significancia o, digamos, disminución significativa de la incidencia de la contratación pública en el PBI se ve reflejado, pues, o se ha visto reflejado a partir precisamente en muchos casos de resoluciones contractuales, contratos que han sido declarados nulos por, digamos, mala praxis de los proveedores y una serie de elementos o motivos que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, han afectado pues, sobre un normal desarrollo de la ejecución contractual y la ejecución presupuestal de las entidades y el impacto que tiene la contratación pública en el desarrollo del país. Entonces, con relación a ello, y para tratar de ser puntual con el tema que se me ha asignado, que es precisamente conversar cómo restablecer las prestaciones o las ejecuciones contractuales de obras que pueden estar afectadas. Tenemos que el principal motivo de, digamos, de la paralización de una obra es porque esta puede haber sido declarada, el contrato se declara nulo o se resuelve por incumplimientos contractuales, ¿ok? Entonces, con ocasión de esta nueva norma de la 32069, esta Ley General de Contrataciones Públicas, se han establecido algunos criterios precisamente para que las entidades puedan volver a convocar o poder volver a contratar las prestaciones pendientes, ¿no? Que han quedado, o las prestaciones que han quedado pendientes de ejecución de esos contratos declarados nulos o que han sido resueltos. Con la anterior norma, y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Vamos a hacer en todo caso un paralelo entre lo que decía la 30225 y lo que dice la norma actual. Con la 30225 teníamos como una alternativa que estaba regulado en el artículo 167 del reglamento, la posibilidad de que en los casos que se resolvieran contratos de ejecución de obra o que se declararan nulos un contrato, ya sea por presentación de documentos falsos o presentación de documentación inexacta, cabía la posibilidad de que la entidad, luego de
hacer, obviamente, con posterioridad a la resolución del contrato o la declaración de nulo, hacer el inventario de la obra, hacer, digamos, la liquidación de la obra y establecer cuáles eran las prestaciones pendientes, elaborar un expediente, ¿no?, de ejecución del saldo, o un expediente de saldo de obra, como se le llamaba, ¿no?, donde se establecían en este nuevo expediente, pues, todas aquellas actividades y partidas presupuestales que estaban pendientes de ejecutar o que habiéndose ejecutado mal tenían que ejecutarse nuevamente. Entonces, este expediente de saldo de obra, lo que nos daba el artículo 167 del reglamento anterior era la posibilidad de poder convocar a aquellos participantes del procedimiento de selección que había dado origen al contrato para que la entidad los pueda invitar y estos manifiesten su disposición de poder ejecutar este expediente de saldo de obra. En estricto, lo que teníamos era una alternativa de poder solucionar de manera pronta, es decir, no tener que pasar por un nuevo procedimiento competitivo para convocar la ejecución del saldo de obra, sino que la norma nos otorgaba esta posibilidad de convocar o invitar a estos participantes, los que ya habían participado en el procedimiento competitivo, si es que habían obviamente otros participantes, porque hay muchos casos en los que se adjudicaban a un único postor, pero en el caso de que hubieran de que durante el procedimiento de selección hubieran habido más participantes, se les invitaba, se les daba a conocer este expediente de saldo de obra y se les daba un plazo de 5 días para que estos eventualmente manifestaran su voluntad de ejecutar o no ejecutar este expediente de saldo de obra. ¿Ok? Bien, entonces si se daba la posibilidad de que alguno levantara la mano y dijera yo lo hago, bueno, se le adjudicaba a este. Si había más de uno que levantaba la mano, pues se veía el orden de prelación en el que había quedado cada uno en el procedimiento competitivo y se le adjudicaba pues a aquel que había quedado en mejor orden de prelación. Sin embargo, que había la posibilidad también que, como lo hemos dicho, que ninguno, ¿no?, aceptara ejecutar el expediente de saldo de obra o que no hubieran otros participantes de que se hubiera adjudicado un único postor. En esos casos, lo que nos decía la norma, la 3225, era lo que hay que determinar es que si existe urgencia en la ejecución de este saldo de obra, ¿no?, estas prestaciones pendientes de ejecución. Y si había urgencia, si se determinaba que había una urgencia, en efecto lo que te facilitaba la norma era hacer una contratación directa, es decir, te eximía de hacer un procedimiento competitivo para ejecutar el saldo de obra o el expediente de saldo de obra y podías contratar directamente con un proveedor determinado para que ejecute este saldo de obra. ¿Ok? Entonces, esa era la regulación que estaba prevista en la 32.025, ¿correcto? Sin embargo, ahora con la nueva Ley General de Contrataciones, lo que podemos advertir es que el contenido o las disposiciones de este artículo 167 ya no están más, ¿no? Se han omitido ya estas disposiciones de manera que ya no existe la posibilidad de que frente a la resolución de un contrato de obra o a la declaración de nulidad de un contrato de obra podamos recurrir, digamos, a los postores que participaron en el procedimiento para poder, digamos, adjudicarles alguno de ellos en caso fuera necesario, ¿no? Entonces ya se ha acortado esa posibilidad y lo único que está regulado, bueno, es la posibilidad de la contratación directa a través de los procedimientos no competitivos, como estaba también en la norma anterior, en el literal K de la ley, que en este caso es el artículo 55 y en el artículo 100 del reglamento. Me voy a permitir solamente proyectar un par de diapositivas para que los participantes puedan tener una mayor claridad de qué es lo que dice exactamente estos artículos, solamente como referencia y guía, ¿ok? Para poder observar. Porque a partir de esto, y hacia donde va mi reflexión, es que a partir precisamente de estas disposiciones, se vienen estableciendo una serie de interpretaciones, y esas interpretaciones son completamente dispares. Y ahora me voy a explicar por qué. Porque a partir de la entrada en vigencia y con ocasión de que existen contratos que han sido suscritos con la norma anterior, es decir, que los procedimientos se iniciaron con la 3225 y que actualmente han estado en ejecución y que han sido resueltos o han sido declarados nulos por alguna circunstancia, lo que está surgiendo es una interpretación contradictoria o contrapuesta por un sector que interpreta que se tiene que aplicar, como este es un contrato resuelto o declarado nulo, que viene o que ha sido suscrito con la norma anterior, que por tanto tendrían que aplicarse las reglas de la norma anterior, dado que este contrato se originó en base a un marco normativo
determinado, que en este caso es la 32.5, considerando o aplicando, entre comillas, ¿no?, la ultraactividad normativa. Recordemos que en nuestro caso, en el derecho peruano, se aplica por regla general la teoría de los hechos cumplidos, es decir, las leyes se aplican de manera inmediata y directa, incluso sobre las consecuencias de los actos. Es decir, si tenemos un contrato suscrito, este contrato tendría que adecuarse a la nueva normativa. Sin embargo, para el tema de la contratación pública, la ley de contrataciones ya desde hace algún tiempo atrás, en las normas precedentes, se ha establecido la ultraactividad de la norma, es decir, de manera expresa se ha señalado que la ley de contrataciones, aun cuando pierda vigencia, ¿no?, aun cuando sea derogada, por decirlo de alguna manera, va a tener todavía aplicación para los procedimientos de selección y para los contratos que se hubieran llevado a cabo o que se derivaran de la norma con la cual se inició el procedimiento de selección, es decir, con la convocatoria. De manera que actualmente tenemos contratos que están en ejecución, ¿correcto?, cuya relación contractual se rige por la 32.5 porque es la norma que estuvo vigente al momento que se convocó el procedimiento de selección que dio lugar a estos contratos. Es más, la solución de controversias, si surgiera una controversia posteriormente que acabara en arbitraje o JPRD, también se van a resolver con la norma que estuvo vigente al momento de la convocatoria. Sin embargo, la pregunta que surge es y que genera que viene generando un tipo de una cierta confusión entre los administrados es: yo tengo un contrato que en efecto se inició, el procedimiento se convocó con la 32.5, ¿no? Y que en ese momento se ha resuelto y que la norma, digamos, la 32.5, establecía determinados supuestos de aplicación para resolver, ¿no?, digamos, la situación en caso que se presente una resolución del contrato o se declare nulo el contrato. La pregunta es: ¿se aplica la 32.5 o se aplica la 32.069? ¿No? Ese es un tema que está ahorita en debate. Bueno, debate entre comillas. Yo tengo una posición bastante clara y creo que la mayoría de los expertos tienen una posición bastante clara. Sin embargo, en la práctica sí hay quienes están interpretando, digamos, una posición distinta, y hay entidades que vienen actuando de una manera o han actuado ya de una manera aplicando una interpretación que desde mi punto de vista es incorrecta. Y el otro aspecto, ese es un punto que vamos a analizar rápidamente, y el otro aspecto es cómo es que se tiene que entender la 32.069 con relación a qué prestaciones o en qué casos sí resulta aplicable la contratación directa prevista en esta nueva normativa, que ha cambiado sustancialmente con relación a lo que se regulaba en la 32.5. Y me voy a explicar rápidamente, ahora sí voy a pasar a analizar estos dos temas. Primero, la 32.069, literal K del artículo 55, que regula los procedimientos, o mejor dicho, las contrataciones sin procedimiento competitivo, que eran las contrataciones directas anteriormente. Para el K, en el literal K, que está referido a los contratos resueltos o declarados nulos, señala que para continuar con la ejecución de prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo, dice, por causales precisas en el artículo literales A y B del 71.1, que en estricto son solamente los supuestos de contratar con un impedimento o porque se han declarado nulos porque se ha presentado documentos falsos o inexactos. Es decir, solo para esos supuestos. No involucran los demás supuestos del artículo 71 que están vinculados a errores de la propia entidad o a responsabilidades de la propia entidad. Se están considerando solamente literal A y B porque están referidos a errores o digamos que puede haber cometido situaciones atribuibles al contratista, porque en aquellos casos que el error o la deficiencia, el vicio está producido por actos propios de la entidad, no está dando esa opción, ¿no? La norma en esos casos queda completamente claro que no se va a poder utilizar el procedimiento competitivo y que va a tener que hacerse un procedimiento, mejor dicho, no se va a poder recurrir a una contratación directa, a un procedimiento no competitivo, sino que se va a recurrir a un procedimiento competitivo. Entonces, pero nótense acá lo que dice en rojo, es para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, señores, es que ¿qué tipo de prestaciones pendientes son las que vamos a poder, digamos, efectuar o contratar mediante un procedimiento no competitivo? Son solamente aquellas que ya se hubieran iniciado su ejecución. La norma anterior no hacía esa distinción.
y por lo tanto también se empleaba la contratación directa, incluso para aquellos casos en los cuales se había resuelto un contrato, se había declarado nulo un contrato, recién al inicio, ¿no? Como conocemos, y todavía no se habían ejecutado prestaciones, porque muchas veces los procedimientos de verificación posterior, que son inmediatos al otorgamiento de la buena pro, una vez suscrito el contrato, casi de manera inmediata podíamos tener resultados y saber que nos presentaron documentos falsos para la presentación durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Y por lo tanto, se declaraban nulos muy rápidamente y ni siquiera daba lugar a que se inicie la ejecución contractual, ¿no? O también había supuestos en los cuales ya tenía que haberse iniciado la ejecución del contrato y el contratista no movía, no ponía, pero ni el cartel de obra. Entonces, luego de haber sido requerido para ello, no cumplía y la entidad muy rápidamente también resolvía el contrato y no se había ejecutado sustancialmente ninguna prestación. Entonces, en esos casos también se aplicaba la contratación directa. Sin embargo, ahora la norma ha hecho ese distingo y dice, oye, solo vas a poder utilizar la contratación directa cuando se haya iniciado ya la ejecución de prestaciones. Si no se ha iniciado la ejecución de prestaciones, lo que debe entenderse es de que vas a tener que recurrir a un procedimiento competitivo, ¿no? O sea, vas a tener que volver a convocar el procedimiento, porque la idea de recurrir o la opción de recurrir a una contratación directa solamente va a ser cuando existan prestaciones pendientes de ejecutar, es decir, ya se hayan ejecutado algunas prestaciones o existan prestaciones deficientes. Y lo mismo dice el reglamento, ¿no? Si nos quedaba dudas respecto con la ley o con la interpretación que podía darse a la ley, el artículo 100 del reglamento, que también regula los procedimientos no competitivos respecto al literal K, dice, procede en caso se haya iniciado la ejecución de las prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo. O sea, ya más claro que eso no, y luego señala, dice el área usuaria en coordinación con la DECA, hace requerimiento solo para viabilizar, dice, la contratación de aquello que no se ejecutó en el contrato o que se ejecutó de manera eficiente. Entonces, queda completamente claro que ahora, con esta nueva normativa, solo se va a poder utilizar, primero, que ya no tenemos la opción de recurrir, digamos, a los participantes del procedimiento, esa posibilidad ya no existe, y además ahora solo se puede utilizar la contratación directa cuando se trate, obviamente, de una necesidad urgente de continuar con la ejecución de la obra y para la ejecución de las prestaciones pendientes. Es decir, se inició la obra y luego de iniciar la obra se resolvió esta o se declaró nulo el contrato. Pero ahora vamos, entonces ya hemos resuelto la primera parte, digamos, de la incógnita o del cuestionamiento, de las dudas que se estaban generando, ¿no? Porque, de hecho, habían entidades, recibió consultas sobre el particular, pero también he visto casos de entidades que han aplicado lo contrario, o sea, a pesar de haberse resuelto el contrato o declarado nulo sin haberse ejecutado ninguna prestación, han recurrido a la contratación directa, lo cual considero que es incorrecto. El otro elemento, ¿de qué norma aplico? ¿No? Que era la siguiente pregunta para culminar esta exposición. ¿Qué norma aplico? ¿Aplico la norma anterior o aplico la norma vigente? Claro, si el contrato se ha iniciado con la norma vigente, no hay ninguna duda, ¿no? Si se ha iniciado, se ha convocado después del 22 de abril, no hay ninguna duda que es con la norma vigente. El problema es qué pasa con los contratos que se convocaron con la 30225 y actualmente estamos frente a esa situación. Pues mi posición, y creo que la posición mayoritaria de los expertos en este tema, es que tienes que aplicar para estas contrataciones de prestaciones pendientes de ejecución la nueva norma, la 32069, porque la relación contractual que se inició, ¿no? Que se inició con la 30225, es una relación que ya se extinguió. O sea, ya no hay un procedimiento de selección, sino que existió en algún momento una relación contractual que está extinta, ¿no? Por lo menos queda clarísimo en el tema de la resolución del contrato. De manera que lo que yo voy a llevar a cabo, o sea, la contratación de estas prestaciones pendientes de ejecutar, es una nueva relación contractual. No es la misma ni es la continuidad, es una nueva relación contractual. Y al ser una nueva relación contractual, esta nueva relación contractual, valga la redundancia, tiene que sujetarse a las normas vigentes al momento en que se hace efectiva esta nueva relación contractual. Incluso para las actuaciones, o sea, para el momento de la determinación o el perfeccionamiento de este contrato, digamos, la formación de la voluntad de las partes se va a dar ya con la vigencia de esta norma. Por tanto, lo que corresponde es que, aun cuando se trate de contratos que se han iniciado o se han suscrito con la norma anterior, en caso se declaren nulos o sean resueltos, la contratación de las prestaciones pendientes de ejecutar
tienen que hacerse en base y en función a la actual normativa. Es decir, no pueden recurrir a lo que decía el 167, y lo digo claramente porque hay entidades que lo han hecho, no han recurrido al 167 pese a que ya estaba vigente la norma, no pueden recurrir al 167 ni tampoco pueden contratar prestaciones que no se hayan iniciado su ejecución. Solamente podrán contratar, de acuerdo a lo que establece esta nueva norma y bajo los alcances de esta nueva norma, las prestaciones, la ejecución de prestaciones pendientes en la medida que el contrato ya se haya iniciado y en efecto que la obra ya se haya iniciado y que hayan partidas que todavía estén pendientes de ejecutar o que se hayan ejecutado de manera eficiente. Y si alguna duda queda, por lo menos en el tema de contratos resueltos está claro, pero si alguna duda crea de respecto de la nulidad del contrato, porque he escuchado decir también algún comentario, no, pero si se anuló el contrato, entonces significa que todos los actos fueron inexistentes y por lo tanto regresamos nuevamente al procedimiento, a la etapa del perfeccionamiento. Eso no es así, ¿no? Porque nuevamente volvemos a lo que les decía. Vamos a suscribir o vamos a desarrollar una nueva relación contractual. Y esta nueva relación contractual se va a dar o se va a iniciar recién ya con esta norma que se encuentra vigente. Porque además, ¿no es cierto? Yo no puedo obligar o no puedo forzar a quienes eventualmente participaron en el proceso, porque si tomo la teoría de que se anula todo y que tengo que volver a hacer la evaluación o retomar a la etapa de evaluación de la oferta para no quitarle, incluso retroceder hasta la adjudicación, porque tendría que adjudicarle a otros, si es que presentó un documento falso, estaba impedido, que son los únicos dos supuestos en que se puede aplicar, tendría que decir que entonces todas las demás ofertas son válidas y se mantienen vigentes, lo cual obviamente no resiste ningún tipo de análisis jurídico ni racional, ¿no es cierto? Estaría comprometiendo o obligando a un postor que de repente ya pasó más de un año en el momento que se resuelve el contrato, ¿no? A que mantenga su oferta de ese momento. Entonces, eso no es posible. Entonces, la interpretación correcta es que en caso para la ejecución se resuelve un contrato, se declare nulo en base a los supuestos A y B del artículo 71 de la ley, lo que corresponde es esta nueva contratación o la contratación de la ejecución de las prestaciones pendientes tiene que hacerse en función a la nueva ley, la 32069, ¿no? Entonces, creo que esto es bastante claro, era importante conversarlo, agradezco la oportunidad para decirlo porque en efecto en la práctica se están sucediendo o hay interpretaciones o hay quienes han interpretado la norma de alguna manera y podrían tener algunos inconvenientes, algunos problemas más adelante y es importante que pues todos los seguidores del Congreso acá presentes y que están siguiendo esta transmisión pues lo tengan claro, ¿no? Sobre todo los que son funcionarios públicos para no incurrir en ese error. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a usted, doctor Hernández, y muchas gracias por su análisis exhaustivo de cada artículo de los cuales ha mencionado de la nueva normativa. Para continuar con el desarrollo de esta segunda fecha del octavo Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, vamos a continuar con el tema del arbitraje en obra pública, para lo cual contamos con la participación de la doctora Carla de los Santos, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socia del campus Arbitraje e Infraestructura, con más de 15 años de experiencia. Se especializa en arbitraje y derecho de la construcción, interviniendo en disputas complejas de infraestructura a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocida por Chamber Latin America en resolución de disputas y se desempeñó como embajadora para América Latina en Arbitrator Intelligence, impulsando la transparencia y las buenas prácticas en la designación de los árbitros. Sin más, doctora, le cedo la palabra. Hola, muchas gracias Renato por la presentación, gracias al Círculo por la invitación, a Jorge también. Solo quería comentarles que yo en primer lugar iba a conversar con ustedes sobre el rol de los adjudicadores en la Junta de Prevención de Resolución de Disputas en el marco de la Ley 32069, pero Francesca ya ha expuesto de manera muy ilustrativa y de manera excelente cuáles son las funciones, cuál es el rol, ¿no?, de los adjudicadores en el marco de la nueva normativa de contrataciones del Estado. Correcto, vemos que, y ella lo ha resaltado mucho, es esta función preventiva, ¿no?, que ahora se pone sobre la mesa, pese a que ya la normativa anterior también hablaba de prevención.
esta normativa de contrataciones, ¿no? Ya lo regula, lo pone más específico en el reglamento, se regula específicamente la función de prevención de desacuerdos, ¿no? Y creo que era necesario porque lamentablemente lo que estaba sucediendo en el día a día de las juntas de resolución de disputas es que solo se estaba utilizando este mecanismo para resolver conflictos, pero olvidando, dejando de lado una de las funciones más importantes que era la prevención. Pero como ya mi querida amiga Francesca ha desarrollado este tema, lo que yo les voy a comentar ahora, lo que comentó Renato, es sobre el arbitraje y voy a comentar con ustedes las modificaciones, ¿no?, más relevantes que se ha dado en el arbitraje en el marco de esta nueva ley de contrataciones. ¿Correcto? A ver, una de las modificaciones más importantes ha sido la modificación de la materia arbitrable, ¿no? Ahora, y de repente ya lo han escuchado a lo largo de este congreso, es que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí podrán ser sometidas a arbitraje, ¿no? Antes, ¿no?, con la normativa anterior, teníamos que las decisiones de la entidad y de la Contraloría de aprobar, ¿no?, las prestaciones adicionales no podían ser sometidas a arbitraje. Cualquier pretensión que de manera indirecta cuestionara estas decisiones como enriquecimiento sin caso u otra parecida, tampoco podían ser sometidas a arbitraje. Ahora sí se puede someter a arbitraje las decisiones de la entidad, ¿no? Y esto es un avance importante. En realidad, en esto les cuento brevemente, ¿no? En el Perú en las salas comerciales, ¿no?, hay 2 salas comerciales que finalmente resuelven las anulaciones del laudo, ¿no? Y un tema siempre controvertido es si es que ciertas controversias por haber tenido un punto de contacto con un adicional es materia arbitrable o no. Hay posiciones encontradas en las salas comerciales. Una sala comercial sí anula los arbitrajes cuando ve controversias que han tenido algún tipo de contacto con un adicional, ¿no?, y sin leer lo que la normativa expresamente indica que es la decisión de la entidad o de la Contraloría, correcto, de aprobar prestaciones adicionales, es la materia no controvertida. Pasando por alto esa literalidad de la norma, ¿no?, anulan laudos cuando existen controversias que tienen un punto de contacto con un adicional. En cambio, hay la otra sala comercial sí es bastante textual con lo que dice la norma y dice, bueno, la norma establece expresamente que esta es la materia no arbitrable, la decisión de la entidad, de la Contraloría, no otras controversias que tengan punto de contacto con un adicional, correcto, es materia arbitrable y es más, la norma promueve la arbitrabilidad. Eso como punto aparte. Bueno, otro cambio importante en la normativa de contrataciones es que ahora también se hace referencia a que las partes pueden acordar someter sus controversias a arbitraje internacional solo cuando el contratista sea un extranjero no domiciliado y cuando el monto del contrato original supere los 20.000 UITs, que es aproximadamente 107 millones de soles, ¿no? En estos casos, evidentemente, se va a poder acudir a centros de arbitraje internacionales, ¿no?, como por ejemplo ICC, evidentemente sin necesidad de que se encuentre inscrito en el REACAJU, ¿correcto? Para a efectos de someterse a un arbitraje internacional, las entidades deberán efectuar el típico análisis jurídico y económico, ¿no?, que sustente la necesidad y conveniencia de acudir a o de someterse a este arbitraje internacional, ¿no?, el cual debe ser aprobado por la autoridad de la gestión administrativa. Ahora, respecto al arbitraje ad hoc institucional, no hay mucho cambio, sigue promoviéndose el arbitraje institucional. El ad hoc solo va a ser en casos en los que el monto de la controversia no supere las 10 UIT, que es 53.000 soles, ¿no? Después de eso, todos los arbitrajes tienen que ser institucionales y en el convenio arbitral puede identificarse la institución que administra el arbitraje, el cual evidentemente debe encontrarse inscrito en el regajo. Ahora, algo sí nuevo es la designación de la institución arbitral, ¿correcto? En el reglamento, en el artículo 332.2, ¿no?, se ha regulado esta designación ahora de las instituciones arbitrales.
Y ahora lo que se ha propuesto es que se promueva o se establezca, se proponga una lista de instituciones arbitrales, ¿no? Que van a ser propuestas por la entidad en las bases del proceso. El ganador de la Buena Pro va a elegir la institución arbitral al momento de enviar los documentos para la firma del contrato. Y si no se elige, ¿no? Te pones de acuerdo con la entidad sobre una institución distinta de la lista. No hay esa posibilidad. Y en caso de falta de acuerdo, la institución arbitral va a ser elegida finalmente por la entidad de la mencionada lista. Entonces, este es un nuevo procedimiento para la designación de la institución arbitral. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si posteriormente, ¿no? surge la controversia y posteriormente la institución designada en el contrato no tiene la inscripción vigente en el regajo, ¿no? Porque quizás ha sido suspendida o excluida del registro? En estos casos, se podrá iniciar el arbitraje ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente en el regajo, ¿ya? Ahora, otro cambio importante, bueno, no es importante, pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Respecto al laudo, ¿no? El laudo siempre sabemos que es notificado, en la actualidad los centros de arbitraje lo notifican a través de correos, ¿no? Dentro de un plazo establecido de acuerdo al reglamento aplicable. No, pero ahora en esta normativa de contrataciones se hace referencia a que el laudo, sus integraciones, exclusiones, interpretaciones, rectificaciones, es notificado a las partes, y utilizo esta palabra, notificado a las partes, a través de la Pladicop, que es esta plataforma, ¿no? Donde ahora se va a tener que subir todo, ¿no? Hay casos donde se deben de registrar correctamente las decisiones dentro de los 10 días siguientes a su emisión por parte del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral. Entonces, esta palabra notificación puede crear alguna confusión, ¿no? O alguna inquietud respecto a que acaso el laudo se notificará a través de la plataforma Pladicop a las partes, ¿no? ¿Qué pasa si la plataforma Pladicop se cae y la notificación no llega de manera oportuna? ¿Es causal de anulación? Creo que ahí hay se ha utilizado de manera incorrecta la palabra notificado a las partes, ¿no? La notificación, ¿no? Se maneja, como lo hemos estado teniendo hasta la fecha, a través de lo que establezcan las partes en el reglamento al cual se han sometido, ¿no? Y esta notificación a través del Pladicop es para generar esta ventana de transparencia hacia los demás, pero no debería entenderse como la notificación a las partes propiamente, ¿correcto? Ahora, respecto a la anulación del laudo, hay un párrafo que se ha incluido en la nueva normativa de contrataciones que también puede generar muchas dudas respecto a su aplicación, ¿no? Y se ha indicado, lo nuevo es que ahora se dispone que en casos de indicios de comisión de delitos, la decisión de impugnar un laudo arbitral es objeto de control por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? ¿Qué significa esto? La Contraloría General de la República puede interponer una anulación, en qué momento le interpone. Esta es una causal abierta de impugnación, ¿correcto? Creo que esta reacción es peligrosa y es importante ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, en mi práctica hemos visto casos donde hay arbitrajes ¿no? ganados por un contratista, la entidad lo lleva en anulación, en la anulación declaran la validez del laudo arbitral, incluso la entidad paga esos laudos y hemos visto que muchos años después de esta situación se han iniciado a raíz de estos informes internos de la Contraloría General, ¿no? Se han iniciado procesos civiles, ¿no? Donde se demanda a los funcionarios que de repente no se defendieron bien en un arbitraje, ¿no? Y también involucran en este proceso civil al contratista, ¿no? Que en su momento activó una cláusula de resolución de controversias, ganó, incluso fueron a anulación, declararon válido ese laudo, se le pagó ese laudo y finalmente, ¿no? Después de años en un proceso judicial civil, se le pide una indemnización por el mismo monto, ¿no? que se condenó en el laudo. Evidentemente hay mucho por cuestionar,
cosa juzgada, ¿no? Pero si vemos estas situaciones, y este caso les hablo después de aproximadamente 7 años de haber concluido el arbitraje con pago efectivo, ¿no? Vemos estos procesos iniciados por la Contraloría, activados por la Contraloría, buscando indemnizaciones, ¿no? Contra todos los que para ellos resultan responsables. Si tenemos ese tipo ya de prácticas, ahora vemos que esta disposición sobre indicios de comisión de delitos y que se puede impugnar un laudo arbitral por eso, como parte del control de la Contraloría General de la República, también abre una ventana, ¿no? A seguir cuestionando decisiones o laudos en la misma línea, ¿no? Bueno, también se hace referencia al abandono del proceso. Esto ya estaba regulado en el decreto de urgencia 2020, ¿no? Pues quien no realiza un acto de impulso en el proceso arbitral durante 4 meses, en esos casos se va a declarar el abandono del proceso de oficio, incluso a pedido de parte. Esto ya estaba regulado en el decreto de urgencia 2020, lo que han hecho es traerlo a la normativa de contrataciones del Estado. Ahora, sobre los centros de arbitraje, ahora vemos que hay una regulación al control de los centros de arbitraje, ¿no? Se está regulando procedimientos sancionadores, ¿no? Ante las instituciones arbitrales, ¿correcto? En este punto se señala que las partes de un arbitraje administrado por un centro sancionado con el retiro temporal o la exclusión del regajo deberá designar en un plazo no mayor de 20 días a un nuevo centro, ¿no? Y en estos casos, evidentemente, se tiene que respetar la composición del árbitro único o tribunal y el avance que se ha tenido del proceso, ¿no? En caso no se llegue a un acuerdo, ¿no? La parte que inició el arbitraje puede designar a un nuevo centro en el plazo de 15 días hábiles, y si esta parte no cumple con ello porque de repente perdió el interés, la contraparte, siempre que haya planteado pretensiones, reclamaciones propias en el arbitraje, puede efectuar dicha designación en el mismo plazo. ¿Ya? Otro punto interesante también es el de las recusaciones. Ahora se ha indicado que si una de las partes acumula 3 recusaciones que son declaradas infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no puede imponer una nueva recusación en dicho arbitraje, ¿no? Cuestionable sí, porque podríamos afirmar de que se está restringiendo el derecho de una de las partes a formular recusaciones, ¿no? Pero también sabemos que nuestra norma es bastante reactiva, la norma de contrataciones es bastante reactiva a situaciones que se dan en la práctica, como son las continuas recusaciones que alguna de las partes formula para interrumpir composiciones de tribunal arbitral o interrumpir el avance de las actuaciones arbitrales, ¿no? Ahí, bueno, en mi opinión personal es que, bueno, para mí la recusación es una bala que hay que usarla siempre y cuando no se tenga efectivamente las herramientas o los medios para tener la certeza de que el profesional no va a ser, o que esa recusación va a ser fundada y el profesional va a ser apartado del cargo, ¿no? ¿Por qué presentar recusaciones frívolas? Lo único que hace es entorpecer la continuación del arbitraje y generar una indisposición innecesaria con el profesional. Ya. Ahora, las medidas cautelares, se ha establecido que no van a proceder medidas cautelares, no pueden otorgar, los tribunales arbitrales no pueden otorgar medidas cautelares que estén destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de obras en salud, específicamente, así lo indica la norma, en salud, educación, infraestructura vial y saneamiento. Y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial, ¿no? Por expresa disposición normativa, no van a proceder medidas cautelares para paralizar este tipo de proyectos. Ahora, antes solo se aceptaba como contracautela las cartofianzas, ahora ya se acepta como contracautela la caución juratoria, pero solo va a aplicar para contrataciones de hasta 200 UIT, que aproximadamente es 1.070.000 soles. ¿Ya? Así también va a aplicar esta contracautela para contratación con micro y pequeñas empresas. En los demás casos, la contracautela se mantiene en la carta fianza financiera, patrimonial o bancaria, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país en favor de la entidad contratante. ¿Ya? Ahora, también la medida cautelar
ya que se refiera a pretensiones relativas a validez, resolución, eficacia de contrato, el valor de la contracautela en estos casos debe reflejar, ¿no? Debería reflejar los potenciales daños y no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Esto ya se había regulado antes, ¿correcto? Ahora lo que se ha indicado es que solo si la controversia se refiere a una pretensión cuantificable y el monto en disputa es menor que la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la contracautela es equivalente al monto de la pretensión referida en la solicitud cautelar, ¿correcto? Otra introducción, ¿no? Es la competencia territorial, ¿no? Expresamente se ha indicado ahora que es competente el juez del lugar señalado por la entidad como su domicilio en el contrato, ¿no? Y que esta incompetencia puede ser declarada de oficio por el juez. Esta nueva precisión es también una reacción a lo que sucedía en la práctica. Lamentablemente, las entidades se veían sorprendidas por medidas cautelares, ¿no? Una entidad de Lima se veía sorprendida por medidas cautelares otorgadas fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, en Chachapoyas, se me viene a la mente. ¿Correcto? Entonces, esto lo que busca esta normativa es respetar la competencia territorial, ¿no? Y el juez competente para dictar la medida cautelar va a ser el juez, ¿no? del domicilio de la entidad, ¿correcto? Nuevamente una reacción. Y expresamente la normativa de contrataciones establece que la contravención es causal de nulidad. Ahora, y finalmente, respecto al arbitraje de emergencia, ¿no? También se ha indicado que solo va a proceder en controversias de contratación pública cuando el convenio arbitral se señale expresamente, ¿no? La figura del arbitraje de emergencia. Y eso es lo importante también, siempre que este arbitraje sea conocido por la misma institución en la que se debe de tramitar el arbitraje definitivo, el principal, ¿no? Por lo que evidentemente ese tipo de arbitraje debe estar previsto en el reglamento de dicha institución, ¿no? ¿Por qué han tenido que hacer nuevamente esta precisión? Es otra reacción, otra regulación, ¿no? Reactiva, y es porque también en la práctica, lamentablemente, no se han estado consiguiendo medidas cautelares, ¿no? En centros de arbitraje, ¿no? Que finalmente no era el centro de arbitraje que administraba, ¿no? El arbitraje, el principal, ¿no? Lo que busca esta normativa es que el arbitraje, si es que es el caso, el arbitraje de emergencia y el arbitraje principal sean tramitados ante el mismo centro, ¿no? Para evitar estas distorsiones, ¿no? Esto de poder acudir, ¿no? De repente estábamos ante una institución arbitral que no regulaba la figura del árbitro de emergencia y por eso se acudía ante una institución arbitral que sí regulaba esa figura del árbitro de emergencia, se conseguía la medida cautelar y luego se jalaba esa medida cautelar al arbitraje institucional regulado en la cláusula, ¿no? Lo cual es indebido. Entonces, esta nuevamente es otra de las regulaciones reactivas, ¿no? En lo que refiere al arbitraje, ¿no? Entonces, creo que en el tiempo que me dieron he podido compartir algunos de los cambios más importantes, ¿no? De la práctica. Van a poder ver que la mayoría de estos cambios responden a reacciones, a la práctica, a lo que sucede en la práctica. El regulador ha querido, ¿no? Dejar claro qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Está bien, está mal, puede haber posiciones a favor, en contra. Lo importante, no, yo creo personalmente que lo importante no es tanto la regulación, sino es los actores del arbitraje, ¿correcto? Porque siempre a toda esta norma, pese a que han puesto hasta lo que no se debe hacer, siempre si los actores no buscan maneras indebidas de hacer las cosas, ¿no? Esto va a quedar en letra muerta. Pero veamos cómo se va desarrollando o cómo se va aplicando esta nueva normativa de contrataciones del Estado. Muchas gracias.